Estimados amigos, les habla su amigo Efraín Castro. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Y en esta ocasión vamos a estudiar un tema de bastante importancia, que es la ley de Amadeo Avogadro, científico italiano del pasado. Como todos ustedes saben, la materia se puede presentar en algunos estados como son líquido, sólido, gas y plasma. Amadeo Avogadro estudió los gases y el resultado de sus investigaciones lo llevó a elaborar una hipótesis que en la actualidad es una ley que lleva su nombre, Ley de Amadeo Avogadro, aplicable para calcular volúmenes de sustancias gaseosas, sean reactivos, sean productos de una reacción química en estado gaseoso o de cualquier gas que se encuentre bajo condiciones normales de temperatura y presión o en otras condiciones de temperatura y presión que no sean normales, pero que sean las mismas, aplicables a los mismos gases que están en estudio. Pues bien, esta ley, para poder ver su aplicación, necesitamos entender con claridad algunos conceptos, como el concepto de molécula y el concepto de mol, para que posteriormente podamos aplicar estos conocimientos para poder hacer el cálculo del volumen molar de las sustancias gaseosas en cualquier reacción química. Entonces, hoy solamente vamos a explicar la ley de Amadeo Avogadro y el concepto de molécula y de mol. Pues bien, esta ley explica con sencillez y dice: volúmenes iguales de cualquier gas puesto en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Eso es lo que establece esa ley. Para poder comprender un poco más, acá tenemos un gas A, cualquiera. Este gas A se encuentra con un cierto volumen que le corresponde a este gas, una temperatura correspondiente y una presión correspondiente a este gas A. Y vamos a suponer que tenemos 10 moléculas de este gas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas de este gas. Tenemos otro gas en otro recipiente, es un gas B, cualquiera, diferente al gas A en propiedades, en algunas propiedades químicas y físicas. Y aquí tenemos 10 moléculas también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas del gas B, diferente al gas A. El gas A le llamamos volumen al volumen contenido en este recipiente, y la ley dice que volúmenes iguales de cualquier gas, entonces si el volumen A es igual al volumen del gas B, tenemos esa condición de volúmenes iguales. Ahora, la temperatura a la que se encuentra este gas A es la temperatura A y debe ser la misma temperatura a la que se encuentra el gas B. Entonces, la temperatura del gas A es igual a la temperatura del gas B. Este gas A se encuentra a la presión de A, que le llamamos presión del gas A,
El gas B se encuentra también a una presión que le llamamos presión del gas B y es exactamente la misma presión que la del gas A. Entonces, tanto el gas A como el gas B se encuentran en las mismas condiciones de temperatura y de presión y además contienen el mismo volumen. Si acá hubiera 1 litro, aquí debe ser 1 litro del gas B. Si aquí hubiera 5 litros del gas A, aquí debe haber 5 litros del gas B. Si la temperatura del gas A fueran 30 grados centígrados, la temperatura del gas B debe ser 30 grados centígrados. Y si la presión a la que se encuentra el gas A es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, en la misma presión medida con manómetro a la que se encuentra el gas B. Entonces, cuando el gas A y el gas B están bajo las mismas condiciones de temperatura y presión y los volúmenes son iguales, entonces se encuentran exactamente el mismo número de moléculas del gas A en este recipiente y el mismo número de moléculas del gas B en este recipiente, aunque son gases diferentes. Por eso es que si aquí tendremos 10 moléculas del gas A, aquí tendremos 10 moléculas del gas B. ¿Por qué? Porque están bajo las mismas condiciones de temperatura y presión. Eso es lo que dice la ley de Amadeo Avogadro. Volúmenes iguales de cualquier gas puesto en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Esta ley nos va a servir para calcular, resolver ciertos problemas de volumen molar que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ver el concepto de molécula. Una molécula va a ser la partícula más pequeña de una sustancia que conserva las mismas propiedades físico-químicas de esa misma sustancia. Todos sabemos que la materia es divisible. Siendo divisible, entonces la podemos ir dividiendo hasta llegar a la partícula más pequeña que conserve las propiedades, las mismas propiedades de la sustancia inicial. Y a eso se llama molécula. Todas las sustancias pueden dividirse porque la materia tiene la propiedad general de divisibilidad. Toda la materia puede dividirse, tanto un sólido como un líquido como un gas. El concepto de mol. El concepto de mol se refiere no a una molécula, sino se refiere a la masa, a la cantidad de moléculas contenidas en una cantidad de materia, que es precisamente la masa molecular. Y esa masa molecular resulta de la suma de todas las partículas o moléculas contenidas en la masa molecular. Y el número de partículas es precisamente 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Sumamos las masas de este número de partículas, de moléculas de cada sustancia, tenemos la masa de una mol. Entonces hay una diferencia entre molécula y mol. Estos conceptos son útiles para poder resolver problemas que se relacionan a los gases y en general sólidos también y líquidos. Pero en el caso específico de la aplicación de la ley de Amadeo Avogadro va exclusivamente para gases. Bien, pues hasta aquí hemos explicado esta ley que vamos a tomar como base para poder calcular masa molecular posteriormente y después el volumen molar de sustancias con unas 2 o 3 actividades que nos permitan ver la aplicación de esto que estamos explicando. Pues que tengan ustedes un buen día, que la pasen muy bien y espero que esto sea de utilidad. Si hay alguna duda,
alguna pregunta, pues en comentarios lo pueden hacer y estamos en disposición de contestar cualquier pregunta. Hasta luego.